A lo largo del planeta existen rincones envueltos en enigmas que desafían la lógica y despiertan la curiosidad. Desde antiguas construcciones inexplicables hasta fenómenos naturales fuera de lo común, estos lugares misteriosos invitan a explorar lo desconocido y a cuestionar lo que creemos saber sobre la historia y la naturaleza. Número 20. La impresionante isla de Mauricio. La isla Mauricio se encuentra al sureste de la costa de África. Es el hogar de una gran variedad de flora y fauna y espectaculares arrecifes de coral. Entre estas maravillas naturales es una vista increíble que ha fascinado a los visitantes durante los años. Y es una cascada submarina vista desde las orillas, puede que no parezca gran cosa, pero una vez que televisan los cielos en un recorrido en helicóptero por la isla, es algo realmente fascinante. La costa parece dar paso a una magnífica cascada que fluye debajo de las olas. El sitio es nada menos que un impresionante paisaje. Sin embargo, la llamada cascada es en realidad una ilusión óptica causada por depósitos de arena y limo que se deslizan por la pendiente y caen a las profundidades de abajo. A medida que la arena y el limón se escurre del fondo del océano, creen la ilusión de una cascada. A pesar de que este fenómeno no es real, todavía cautiva a los visitantes que se maravillan con la increíble belleza natural de esta isla única en el Océano Índico. Número 19. Burkina Faso humano y cocodrilos. En el pueblo junto al lago de basura Burkina, se encuentra un fenómeno inusual que desafía la norma de lo que sabemos sobre los cocodrilos. Mientras que los cocodrilos son conocidos por su naturaleza mortal y reputación despiadadamente. En Basulto tienen una reputación diferente y que implica ser amigables, incluso juguetones con los humanos. Según la leyenda local, la relación inesperada con estos depredadores se remonta al menos al siglo XV. En este momento una sequía golpeó el pequeño pueblo dejando a sus habitantes sedientos y desesperados. Fue entonces cuando los cocodrilos guardianes emergieron y llevaron a uno de los aldeanos sedientos a un estanque escondido donde pudieron saciar su sed. Para mostrar su gratitud de los aldeanos, organizar una fiesta para agradecer estos cocodrilos, y esto marcó el comienzo de un vínculo especial. Cada año los lugareños celebran una gran ceremonia llamada Cum Lacra, donde hacen sacrificio y piden a los cocodrilos que concedan sus deseos de salud, prosperidad y una buena cosecha. En Basul es común encontrar cocodrilos en las casas de las familias locales. Durante la estación de sequía en otras ocasiones, los cocodrilos deambulan por el pueblo buscando lugares seguros para poner los huevos. Incluso creen que estas criaturas inofensivas representan las alarmas de sus antepasados. Celebran los funerales para los cocodrilos cuando mueren, enterrándolos en ataúdes similares a los de los humanos. Número 18. Castillo Coral, Homestead, Florida. Se cree que las mayores obras de arte surgen a menudo de emociones profundas. Nada prueba esto más que este castillo de coral en Florida. A quien nunca lo haya visto antes, no habría muchas buenas palabras para describir adecuadamente cuán hermoso es este lugar. La historia original de el lugar conmovería incluso a los corazones duros. El creador de este castillo fue un hombre llamado Levatian Edward, nacido en Escocia, y lo construyó todo por su cuenta. La historia detrás de su razón para construirlo se remonta a una angustia que Edward soportó, a manos de su prometida que se hacía llamar a Agnes. Según las historias, Agnes había dejado a Edward justo un día antes de la boda con el corazón roto. El hombre de 31 años en este momento compró el terreno en Homestead a solo 10 millas de la ciudad de Florida. Aquí usó herramientas arcaicas y él solo construyó todo. Sobre el castillo de coral, ha habido muchas especulaciones sobre cómo el hombre puede lograr esto que va desde lo sobrenatural hasta un increíble nivel de interés en las construcciones antiguas. Número 17. Islas flotantes del lago Loktak. El lago de agua dulce más grande y único en el noreste de la India, que alberga una de las formaciones naturales más extrañas de la Tierra. Una serie de islas flotantes únicas llamadas Fundis. Sorprendentemente, estas masas de tierra circulares están formadas por vegetación, tierra y diferentes etapas de material orgánico en descomposición, que desde entonces se han convertido en una superficie esponjosa que funciona casi exactamente como un trampolín salpicado a lo largo del lago Loktak.
Se cree que hay miles de estas extrañas estructuras fundis en las aguas circundantes, que se han vuelto vitales para el riego y el suministro de agua potable para el área local, actuando como plataformas únicas en las que las personas pueden maniobrar a través del lago. Actualmente, miles de pescadores se ganan la vida en estas extrañas aguas del lago Loktak, capturando alrededor de 3 millones de kilos de peces al año y haciendo de este lugar misterioso y tan particular uno de los más singulares del planeta, donde incluso hay una escuela en una de estas islas flotantes. Número 16. Fuerte Maunsell, Inglaterra. Cerca de la desembocadura del río Támesis en el Mar del Norte, se encuentran extrañas estructuras abandonadas en Inglaterra. La mayoría de los turistas no conocen su propósito, pero los lugareños saben que durante la Segunda Guerra Mundial desempeñaron un papel clave como fortificaciones defensivas. El fuerte Maunsell fue construido en 1942 por el ingeniero Guy Maunsell. Estaba compuesto por 7 torres de hormigón armados sostenidas sobre pontones flotantes. En la torre central se encontraba un radar y dispositivos de control de fuego. 5 torres estaban armadas con cañones antiaéreos de 94 milímetros, mientras que una sexta tenía 2 cañones automáticos de 40 milímetros. La séptima torre, separada de las demás, estaba equipada con un potente reflector para iluminar objetivos. Las torres tenían 7 pisos, con alojamiento para la guarnición en 4 de ellos, mientras que los otros contenían generadores, combustible, agua potable, municiones y suministros. En total se construyeron 4 fuertes bajo el diseño de Maunsell, 2 de los cuales todavía existen. Fueron desmantelados en los años 50, pero durante su breve existencia jugaron un papel crucial en la defensa del Reino Unido contra los ataques de la Luftwaffe. Número 15. Castillo Miranda, Bélgica. En los años 60 del siglo XIX, la familia del conde belga Liedekerk Beaufort contrató al arquitecto inglés Edward Milner para construir un nuevo castillo. El conde ya tenía una fortaleza ancestral, el castillo de Webes, pero este había sido construido en el siglo XIII. Inspirado por la arquitectura neogótica, Beaufort deseaba un castillo moderno. La construcción del Château Miranda comenzó en 1866 y se prolongó durante 9 años. Sin embargo, durante el proceso, Edward Milner falleció y el conde tuvo que contratar a otro arquitecto para terminar el proyecto. Finalmente, el arquitecto francés Pelchner asumió la dirección y completó el castillo, cuya característica principal era una torre central de 56 metros de altura, con un escudo y un reloj. Durante la Segunda Guerra Mundial, el castillo fue ocupado por tropas alemanas, mientras la familia del conde se refugiaba en su antigua fortaleza. Tras la guerra, el castillo fue arrendado al Ministerio de Transporte de Bélgica, que lo utilizó como campamento de verano para niños. En los años 70, el ministerio intentó devolver el castillo a sus propietarios, pero estos se negaron. En los años 90 se buscaron inversores para convertir el castillo en un hotel de lujo, pero nadie aceptó el proyecto. Finalmente, el gobierno belga decidió demoler el Château Miranda. Número 14. El bosque flotante de Homebush Bay, Australia. Una de las principales atracciones de la bahía Homebush, cerca de Sydney, Australia, es el llamado bosque flotante. Se trata de un antiguo barco de suministro militar, que está completamente cubierto de vegetación. Con el viento el barco se balancea, pareciendo un bosque flotante desde el aire, lo que le valió su nombre. El barco RSS Airfield fue construido en Inglaterra en 1911 durante la Segunda Guerra Mundial. Sirvió como barco de suministro para las fuerzas estadounidenses en el Pacífico. En 1972 fue retirado del servicio, pero no desmantelado como muchos otros barcos construidos a principios del siglo XX. En cambio, fue abandonado en la bahía Humbug. Con el tiempo el barco comienza a oxidarse y deteriorarse, mientras manglares crecían en su interior, cubriendo los restos con un exuberante bosque verde. Curiosamente, hay varios barcos antiguos cerca de este, pero ninguno se ha transformado en un bosque. Número 13. La cueva de Son Doong. Examinemos los misterios de la corteza de nuestro planeta, que a través de la caverna más larga y profunda del mundo, ubicada entre la frontera entre Laos y Vietnam, la cueva de Son Doong es una
las cuevas naturales más grandes del mundo y contiene uno de los pasajes de cuevas más grandes del planeta solo por volumen. Su nombre, que en vietnamita se traduce como Cueva del Río de la Montaña, se deriva de enorme río subterráneo, de flujo rápido, que se ha abierto paso a través de la roca interna durante millones de años. Formado de piedra caliza soluble, se cree que la cueva, Tuon Son Doong, tiene entre 2 y 5 millones de años, y sin embargo, no fue descubierta hasta 1991, cuando un hombre local llamado Ho Kan notó un silbido de viento y el rugido de un arroyo que salía de la extraña entrada de la cueva. Aún así, a pesar de ser descubierto por los lugareños, siguió siendo un misterio para el resto del mundo hasta finales de 2009, cuando un grupo de espeleólogos de la Asociación Británica de Investigación de Cuevas comenzó a trazar un mapa completo del asombroso pasaje subterráneo. Sorprendentemente, aunque la caverna continúa siendo completamente cartografiada y explorada, se ha descubierto que la cueva de Son Doong en realidad conecta una multitud de ríos subterráneos y sistemas de cuevas cercanas, lo que lleva a muchos a creer que aún no se ha llegado a descubrir por completo la red de cavernas, que al parecer es mucho más amplia. Número 12. Coober Pedy. Este pequeño pueblo que se encuentra en Australia a más de 1 kilómetro de la capital. A principios del siglo XX, descubrieron una enorme mina de ópalo. Por necesidad, curiosidad o por ambas, la gente acudía en masa a la mina para extraer agua. El clima es abrasador e implacable en el verano, con temperaturas casi de 55 grados Celsius. El agua es escasa y las precipitaciones son extremadamente bajas. Los residentes deben caminar alrededor de 15 kilómetros para buscar agua todos los días. Para hacer frente a este desafío, desarrollaron una forma de vida única cavando casas subterráneas. Este ingenio y practicidad ha ganado la reputación del lugar, ya que cuenta con todas las comodidades esenciales, desde los dormitorios hasta las salas de estar, los baños y las instalaciones públicas como bibliotecas, iglesias y bares, están integradas en paredes de barro intrincadas que crean un impresionante espacio habitable laberíntico. A pesar de vivir bajo tierra, las casas son residencias notablemente modernas. Los residentes no sufren dificultades como algunos podrían imaginar. Estas viviendas tienen todas las comodidades de las casas normales, desde internet hasta electricidad y agua caliente, mientras el resto nos preocupamos por cuidarnos de la temperatura del sol y poniendo el aire acondicionado al tope. Esta gente se relaja bajo tierra, bebiendo limonada como si en la superficie no hubiera tanto calor. Estas casas son demasiado frías, por lo que hoy en día se han convertido en un destino turístico popular que atrae a visitantes de todo el mundo para observar las ciudades, su belleza y su encanto. No solo por la maravillosa arquitectura subterránea, sino también por cómo la comunidad local se ha adaptado y prosperado en un entorno desafiante. Esto hace que su gente brille, siendo un punto de fusión cultural en el que se reúnen personas de todos los ámbitos sociales en esta pequeña ciudad polvorienta. Así que la próxima vez que vengas a Australia, no se olvide visitar este lugar. Número 11. Las favelas de Brasil. Además de las vistas hermosas, también tiene estas casas llamadas favelas. Piensa en ellas como la casa club de 1000 personas. Son como laberintos y lugares acogedores de reunión. Las casas se construyen a menudo muy cerca una de otra para crear muchos caminos y senderos entre gatos, creando un laberinto sorprendente a medida que avanzas. A pesar de las condiciones de vida que pueden ser desafiantes, muchas familias encuentran la forma de hacer que la casa sea especial. Una de las formas más comunes es pintar colores vibrantes en las superficies de las casas. Se pueden ver casas pintadas de colores brillantes, verdes, vibrantes, amarillos o incluso de un rosa llamativo. Cada casa puede estar pintada con diferentes colores, creando un mural vibrante, cautivador y animado. Esto no solo hace que el espacio habitable sea más vibrante, sino que también simboliza el optimismo y la esperanza de la comunidad. Además, algunas familias decoran sus paredes con obras de arte de graffiti o murales artísticos que muestran creatividad y personalizan los espacios. Pero esto no es lo que realmente hace que estas favelas se destaquen.
sino quien vive en ellas, ya que son formadas por familias empobrecidas y grupos de migrantes rurales que buscan trabajo asalariado en busca de nuevas oportunidades. Todos ellos contribuyen a una comunidad cultural y socialmente rica. Sin embargo, no se puede negar que también existe la presencia de delincuencia, lo que crea una imagen compleja y multifacética de la vida aquí. Estas casas no son mansiones ni etiquetas de grandes impuestos, pero son muestra de resiliencia y esperanza. Número 10. Aguas termales de Pamukkale. Turquía es un país lleno de numerosas maravillas antiguas. Las aguas termales de Pamukkale son un lugar como ningún otro. Pamukkale es una pequeña ciudad en el oeste de Turquía. Es más bien conocida por sus aguas termales ricas en minerales que fluyen a través de una serie de terrazas blancas brillantes en lo profundo del valle. Sorprendentemente, las temperaturas de estas aguas termales oscilan entre unos increíbles 35 grados a unos 98 grados, y su increíble calor se debe a la actividad volcánica y termal única de la zona. Como hay un total de 17 manantiales de agua caliente en toda la zona, Pamukkale ha sido tradicionalmente un punto de acceso para aquellos que desean relajarse en sus aguas curativas. De hecho, los antiguos romanos disfrutaron tanto de la zona que fundaron una ciudad balneario junto a la piscina en 1900 a.C., cuyas ruinas ahora se consideran una parte integral del atractivo turístico. Número 9. La ciudad deshabitada Shanxi, Taiwán. Esta ciudad fue fundada a mediados de los años 70 del siglo XX y estaba destinada a ser un resort para militares estadounidenses destacados en la isla, así como para influyentes empresarios e inversionistas de China. El diseño de las edificaciones era realmente interesante y llamativo. La mayoría de las construcciones tenían un aspecto futurista parecido a platillos voladores. Todas pertenecían al magnate de la construcción taiwanés Yu Chou, y su diseño fue obra del arquitecto finlandés Matti Suronen. La idea de un nuevo complejo residencial en un pintoresco lugar parecía muy atractiva para los inversores. Sin embargo, toda la ambiciosa construcción se detuvo 2 años después de comenzar, y más tarde Yu Chou declaró en bancarrota su compañía. Se cree que durante la construcción comenzaron a suceder fenómenos paranormales, como si fuerzas superiores se opusieran a la creación del resort en ese lugar. Estos rumores no surgieron de la nada. Durante la construcción murieron muchos trabajadores. Como resultado, las personas comenzaron a negarse a colaborar con la empresa de Yu Chou. Sorprendentemente, en los años 80, la construcción se reanudó y Shanxi fue inaugurada oficialmente. Parecía que el resort finalmente se convertiría en un destino exitoso y popular, pero como dicen, el destino no se puede cambiar. Lamentablemente, las propiedades en Shanxi nunca encontraron compradores y el proyecto fue cancelado definitivamente. Número 8. Surtsey. Es una isla que aparece de la nada. En 1963, una tripulación a bordo de un rastrerero ártico navegaba cerca de Islandia cuando vio una columna de humo que se elevaba desde la superficie del mar. Increíblemente, aunque no lo sabían en ese momento, estaban presenciando el nacimiento de una nueva isla Surtsey, una estructura volcánica que emergió de la famosa costa sur de Islandia. El nombre de Surtsey proviene de un gigante de fuego de la mitología nórdica. El nacimiento eruptivo de Surtsey duró varios años, pero después de solo unos días de ser forjada en fuego, la nueva isla ya medía más de 500 metros de largo. En abril de 1965, la isla había formado sus propias defensas marinas a partir de lava fundida, evitando que las olas del Atlántico se llevaran la isla. La erupción duró 3 años y medio y finalmente terminó en junio de 1967. Donde ahora permanece como una de las islas volcánicas más famosas del planeta. Sorprendentemente, no es la única, y más recientemente, varias islas han surgido de las cadenas de islas ardientes de Tonga en el Océano Pacífico, lo que hace que los científicos se pregunten qué otras anomalías geológicas se encuentren allí abajo. Número 7. Ciudad hundida Xicheng, China. Un lugar comúnmente conocido como la versión de China de la Atlántida. También conocida como la Lion City, este lugar es una morada hundida y ubicada en el fondo del lago Qiandao,
en la provincia de Zhejiang, construida alrededor de 1300 años en el pasado. La ciudad, que alguna vez fue próspera, era conocida por su poderosa arquitectura y fue venerada en todo el reino inferior. Ahora reside a más de 30 metros por debajo de la superficie del lago, olvidado durante generaciones bajo las olas. Sin embargo, el hundimiento no se debió a ningún evento de extinción geológica, sino a manos humanas, ya que fue hundida intencionalmente para diseñar y construir la central hidroeléctrica. En 1959, cuando China creció, pensaron que podían sacrificar parte de su historia antigua para allanar el camino hacia un nuevo futuro tecnológico. Xicheng sigue siendo una de las ciudades hundidas más misteriosas del planeta. Número 6. Devil's Kettle, Minnesota. El Parque Estatal Judge C.R. McNay en Minnesota es una hermosa región y una belleza natural protegida, pero es popular entre los lugareños por los senderos para caminatas y campamentos. Es más famoso por la gran cascada llamada Devil's Kettle, no solo porque es una característica impresionante en sí misma, sino porque hay un misterio duradero en torno al agua que pasa por encima. Está en el río Bru, que fluye a través del parque, pero justo antes de llegar a la cascada, alrededor de la mitad del agua, el volumen de la cascada cae dentro de un profundo y masivo pozo, se le llama Ketla. Continúa como un río debajo de la cascada. El misterio es qué sucede realmente con el agua que fluye hacia el kettle. A lo largo de los años se han hecho innumerables intentos para resolver esto, incluidas las pruebas de detección y la instalación de rastreadores GPS en el lugar. Incluso se lanzan objetos como troncos y pelotas de ping-pong a el pozo con la esperanza de que algo vuelva a aparecer. Es posible que todos estos objetos desaparezcan sin dejar rastro, algo que dio lugar a rumores y leyendas sobre una serie de vastas redes de túneles subterráneos y cuevas ocultas. Lo que hace que las cosas sean aún más extrañas es que un poco más abajo, el flujo del río aumenta significativamente. Algunos sugieren que prácticamente toda el agua que falta finalmente regresa, pero ninguno de los objetos regresa, ni se sabe que los rastreadores hayan vuelto a aparecer, por lo que debe haber una raíz enrevesada para llegar allí, una que con la tecnología no podemos trazar ni comprender. Número 5. El Mar de Sargazo. Todavía tenemos mucho que aprender sobre los océanos de todo el mundo, y las investigaciones muestran que lo que podríamos llegar a creer que son gigantes masas de agua en movimiento y mezcla, son en realidad formaciones distintas, con temperaturas, niveles de solutos y niveles de oxígeno muy diferentes. Un ejemplo de esto es el Sargazo, un lugar que ha estado dando vueltas durante siglos y que todavía es un misterio ubicado en el Atlántico Norte. Es conocido por sus aguas de color azul intenso y sus vastas extensiones de algas flotantes de color marrón dorado que no son sargazo y que cubren un área estimada de 1 millón de millas cuadradas o más de 1 millón de kilómetros cuadrados. El Mar de los Sargazos es un mar y océano típicos en su forma y líneas costeras bien definidas, y está rodeado por 4 corrientes oceánicas poderosas: la corriente del Atlántico Norte, la corriente de Canarias al este, la corriente ecuatorial del norte al sur y la corriente de las Antillas al oeste. Estas corrientes forman vórtices estacionarios cercanos. No es la zona subtropical del Atlántico Norte, que atrapa algas marinas y algas marinas flotantes en sus límites. La característica más visible del mar es el alga sargazo, que forma esteras flotantes en el mar, que emergen y proporcionan un hábitat viable para una gran variedad de vida marina, incluidos peces, tortugas y varias especies de invertebrados con sargazo. El Mar de los Sargazos es muy importante para el ecosistema mundial, desde la producción de oxígeno hasta la vida de numerosas especies, pero carece de un conocimiento científico al respecto. Esto se está convirtiendo en un problema, porque no está del todo claro cómo se formó, cómo sigue existiendo o qué estructuras son vitales para su supervivencia. Esto hace que sea más difícil predecir el impacto que la actividad humana está teniendo en él y cómo prevenir más daños. Número 4. Lago Neutron, Tanzania. Es un lugar notorio en la Tierra, donde todas las criaturas vivientes mueren por el simple contacto y donde las aves se convierten en piedras y estatuas.
No solo es el lago extremadamente alcalino, pero este lugar sobrenatural alcanza temperaturas peligrosamente altas. Y aunque el lago con apariencia de cristal reflejante engaña a los pájaros para que vuelen directamente al agua, siendo el clima lo que convierte a las criaturas en piedras durante las estaciones secas, cuando el agua retrocede, los pájaros se secan y se convierten en estatuas de piedra. Las imágenes hablarán por sí solas. Número 3. El volcán Kawah en Indonesia. Me pareció una película futurista. Es impresionante y fascinante ver los ríos de luz azul. El lago es extremadamente venenoso. Es un lago turquesa impresionante. Por la noche se pueden ver llamas de color azul eléctrico rodando por la montaña. El lago, absolutamente asombroso, está lleno de ácido clorhídrico, que es más corrosivo que el ácido de batería. El gas que arroja el volcán chocan con gases que contiene el azufre y crea una sustancia química poderosa que es inimaginablemente corrosiva. El explorador canadiense George Carranus tuvo la oportunidad de explorar uno de los lugares más peligrosos del mundo. Toma un bote de goma hacia el lago para medir su acidez, llegando a ser tan bajo de 0 a 13. Y aunque este lago es claramente peligroso y mortal, los mineros aún arriesgan sus vidas para recolectar el azufre acumulado. George observa a los mineros trabajar duro y recuerda que la única protección que tenían era un trapo húmedo que se metían en la boca. Pero el agua seguía filtrándose y disolviéndose, acabando con sus dientes frontales. Número 2. Salar de Uyuni. Uno de los salares más inhóspitos del planeta se encuentra en Bolivia, donde se ha convertido en una de las formaciones naturales más misteriosas e impresionantes de América del Sur. Considerada una de las vistas del planeta Tierra, este salar se extiende por más de 10.500 kilómetros cuadrados y ostenta el título oficial la salina más grande del mundo. Este increíble paisaje quedó atrás después de que un lago prehistórico se evaporara allí hace mucho tiempo. Y ahora todo lo que queda es una gruesa costra de sal que se extiende por el horizonte. En determinadas épocas del año, los lagos cercanos se desbordan y una fina capa de agua transforma el salar en una impresionante superficie reflectante, devolviendo la imagen del cielo a la tierra. Sin duda pueden ver por qué el Salar de Uyuni también es conocido como el espejo más grande del mundo. Número 1. Vudú en África. En África Occidental es una religión ampliamente practicada que también se ha extendido a otras partes del mundo debido a los abundantes tráficos de esclavos. Sin embargo, el pequeño país, de hecho, más de 40% de la población como religión oficial en Benín, el país incluso celebra como un día festivo, hay un museo nacional dedicado a esta religión única, a pesar de su reputación como malvada o como magia negra para la gente de Benín. El vudú es una forma de vida completa que abarca en la cultura, la filosofía, el lenguaje, el arte, la danza, la música y la medicina. El mundo espiritual en costa de Mao Anchono, el Ser Supremo, y alrededor de 100 divinidades que representan diferentes fenómenos como la guerra, la curación de enfermedades, las tormentas terrestres y muchas otras cosas. Para que intervengan en nombre de la gente común, también pueden usar hierbas para curar a los enfermos, posiblemente para envenenar a los enemigos. En algunos casos se dan ofrendas como un pollo, oveja o alcohol a la divinidad, ya sea como una solicitud de ayuda o como gratitud por los deseos concedidos de la gente. Pedir ayuda a los sacerdotes vudú es muy usual. Incluyen curar enfermedades o encontrar un trabajo, completar un trato comercial, o encontrar un cónyuge o tener un hijo.